Bueno, el Consejo Municipal votó la semana pasada, decíamos, un proyecto de resolución donde pide que se suspendan por 120 días lo que tiene que ver intervenciones en edificios históricos del patrimonio cultural. Gervasio Mainardi está con nosotros. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Bueno, ¿Es buena la medida? ¿Cuánto se ha perdido? ¿Cuánto se puede evitar que se siga perdiendo? Bueno, mirá, nosotros como representante del Colegio de Arquitectos y representante de los matriculados en ejercicio de la profesión liberal, esto está en este momento está en un espacio de consenso, de diálogo. La ordenanza que se resolvió la semana pasada, y como espacio de consenso se está construyendo una suerte de mediación entre los diferentes colegios, los diferentes actores que trabajan y operan en la ciudad de Santa Fe y que intervienen sobre este espacio de conflicto que es el patrimonio. Ajá. Como tal espacio de conflicto, hay diferentes actores que se ven, por un lado, o beneficiados o perjudicados en función de esta nueva ordenanza. En este espacio de mediación, lo que se está desde el Ejecutivo, a nosotros nos ha llegado hoy, como a los diferentes colegios, tanto de ingenieros, de técnicos, a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Electoral, como a la Católica, que se construya una especie de texto sobre el cual reflexionar acerca de si la ordenanza, que tiene 3 o 4 puntos, de qué modo se puede construir un mayor consenso y que la ordenanza no perjudique o no congele la posibilidad de seguir actuando como profesionales liberales. Esto es muy reciente, y con lo cual, reciente de la semana pasada, recién ahora se está empezando a construir ese canal de diálogo desde los diferentes actores de la ciudad. Venimos a decir que hay como dos principios, derechos, necesidades. Si nos ponemos a hablar, seguramente todos coincidimos en la necesidad de que las ciudades respeten la identidad cultural, la historia, la memoria, en este caso desde la arquitectura. Sí. Y a veces se debe dar de bruces, es una pregunta, ¿no?, con la inversión inmobiliaria. ¿Cómo conciliar esos dos hechos, no? Bueno, nosotros desde el patrimonio es una disciplina específica, casi en un punto independiente de la arquitectura, pero dentro de esa especificidad hay 3 actores que en un punto intervienen en el patrimonio, que es el Estado, que es un poco quien regula a partir de normativas, ordenanzas, etcétera, de qué modo se debe intervenir, de qué modo se debe proteger ese patrimonio, el actor privado o el poder privado, y por otro lado los movimientos sociales también barriales y algunos otros que inciden o defienden este patrimonio. Por otro lado, hay determinados niveles sobre la protección del patrimonio, hay determinados sitios, lugares, unidades paisajísticas, unidades ambientales, sobre el cual se puede intervenir con diferentes modos ese patrimonio. Mientras haya leyes claras, ordenanzas claras y normativas claras sobre el cual intervenir, creo que eso permite generar estrategias, por un lado, sobre el no congelamiento del patrimonio, o sea, no pensar que el patrimonio son bienes que son parte de la herencia, de la historia, que tienen que mantener vivo el legado cultural de la ciudad, sino que por otro lado permita que la ciudad se dinamice, se movilice, y que efectivamente existan esos espacios en los cuales el inversor inmobiliario se sienta absolutamente cómodo. Ese sería un poco de qué modo, y creo que en esa dirección va construir esto durante este tiempo, esta normativa y ordenanza, para que haya aún mayor claridad sobre los inversores. Uno supone que este fenómeno que hoy estamos discutiendo en Santa Fe no es nuevo. No. En el mundo debe haber existido. Hay ciudades que tienen mucho más acervo histórico que lo que tienen las ciudades de la Argentina. ¿Cómo se ha resuelto? Si hay experiencias comparadas, o por lo menos si se puede decir, bueno, en el mundo se ha decidido preservar esto otro no, en tal grado de deterioro ya es irrecuperable. Estas consideraciones, ¿cómo lo han tratado otras ciudades? Bueno, es realmente, como decís vos, es muy difícil comparar las herencias patrimoniales de las diferentes ciudades, justamente por eso, porque los patrimonios son todos absolutamente diferentes y diversos.
En el caso de Argentina especialmente, en 1938 se conforma la Comisión Nacional de Monumentos, Museos y Lugares Históricos, que es la que genera la regulación marco sobre la protección de los bienes de patrimonios que existen en la Argentina. Sobre esa institución que ha dependido del Ministerio de Cultura de Nación, ahora de la Secretaría de Cultura de Nación, en 2015 se cambia el nombre de Comisión Nacional de Monumentos y Museos por Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos, lo cual actualiza el nombre y genera una serie de normativas y restricciones sobre el cual intervenir y de qué modo intervenir. Al margen de esta especie de paraguas común a nivel nacional, después las provincias y municipalidades tienen sus propias leyes sobre el cual trabajar. De hecho, en Santa Fe se viene discutiendo acerca de una ley, de actualizar una ley provincial hace unos cuantos años, y después eso va de algún modo en términos de va decayendo hacia las diferentes instituciones o estados. En el caso de la municipalidad es que se está en plena discusión acerca de obtener esa ordenanza o normativa sobre un inventario que en el caso de la ciudad de Santa Fe se realizó durante la década del 80 a partir de un trabajo conectado con la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, en el cual se hizo un relevamiento de inventario de 200 obras de valor patrimonial. El inventario es el primer instrumento en el cual nos permite reconocernos y reconocer aquellas obras que tienen valor patrimonial. Diferentes tipos de valores o diferentes grados de valoración. Por un lado, entender de que el Molino Marconetti no tiene, en términos del patrimonio industrial, no es lo mismo que la Casa de la Cultura, o que la Casa de la Cultura es lo mismo que algunas viviendas que conforman el patrimonio doméstico de la ciudad de Santa Fe o de las ciudades del interior, digamos, o el Teatro Municipal, que tienen per se valor porque conforman parte del patrimonio cultural vinculado a la cultura artística del teatro de la Argentina. Ahora, aún así, ¿no? Me da la sensación de... Hay ordenanzas, Santa Fe tiene una de 1996, que es la que se estaría ayornando ahora, que más allá de eso, es una sensación, ¿no? Y vos lo tenés más claro que nosotros, que no hay un afianzamiento, un deseo por mantener viva la memoria en general. Hoy estamos hablando de la memoria arquitectónica, pero la memoria en general. Digo, Santa Fe tiene una riquísima historia y no tiene cabildo. Me parece que es un emblema, es un símbolo. Donde estaba el cabildo lo tiraron, y así es parte de la historia argentina, ¿no? Sí, bueno, es una discusión muy interesante y mucho más amplia que quizás la propia discusión sobre el patrimonio arquitectónico. El patrimonio se conforma por tanto el patrimonio construido como el patrimonio tangible e intangible, y dentro del intangible se construye a partir de la memoria, la lengua, el folclore, la identidad, etcétera, de los pueblos. Sí, es real lo que decís vos. De hecho, fíjate que te estoy contando que recién en 1938 se conforma la comisión en la cual se comienza a trabajar sobre la conservación de las obras hispánicas, o sea, las obras coloniales. En ese marco, en ese contexto, que se preservan los cabildos que quedaban en pie en la Argentina. El proceso del cosmopolitismo de la generación del 80 inició ese proceso de transformación del país, en el cual muchos de los cabildos de Argentina quedaron fuera del patrimonio arquitectónico, en ese contexto de que el cabildo de Santa Fe queda destruido. Pero sí es cierto que el patrimonio se construye día a día. Nosotros concebimos y pensamos que el patrimonio hay que pensarlo de un modo ágil, activo, dinámico, no en términos de congelarlo, sino en términos de pensar creativamente de qué modo se pueden generar políticas y normativas en pos de que la ciudad crezca, la ciudad se dinamice, pero que por otro lado aquellos testimonios que son parte de la herencia y la historia de la ciudad se conserven. Y esa convivencia es complicada. Es el espacio de conflicto que creo que hay que resolver. Así arrancaste la charla, ¿no? Hoy en la ciudad de Santa Fe. Ahora, uno puede llegar a ponerle nombre propio a todo esto. Yo sé que por allí ponerle nombre propio encorseta, ¿no? Sí. Pero uno se pone a pensar, está bien, mantenemos el Ritz Hotel, pero ahí está, cayéndose a pedazos. Entonces, o la casa de Sor Josefa. O el Sor Josefa Díaz y Clusellas, y también está, ¿no? Se pidió para restaurarla, para recuperarla, para ponerla en valor, y quedó... Es decir, el paso del tiempo también va haciendo lo suyo en estos patrimonios, si no se interviene, de qué manera hay que hacerlo.
los desarrolladores inmobiliarios que eventualmente pueden hacerlo, ¿cómo se hace para respetar y que no le rompa la ecuación en mantener esos edificios o patrimonios históricos? Insisto, conozco bastante más de cerca el caso de la Sor Josefa, que ahora pasó a ser patrimonio, a ser propiedad de la provincia. Había sido concesionado para la municipalidad. Bueno, un poco el patrimonio también es un espacio de conflicto político, con lo cual en algún momento comenté sobre los 3 actores que operan, y hay que encontrar un punto de equilibrio sobre el cual ninguno salga perjudicado. Creo que lo del Ritz es real, es un patrimonio que tuvo su intervención acá en el 90 a partir de una operación comercial inmobiliaria, y hoy es ensayo de tesis de grado de la Facultad de Arquitectura. Sí. Nosotros también estamos en la facultad y estamos en el ámbito académico, con lo cual sabemos que hay diálogo permanente con la municipalidad, con la cual a veces estos proyectos se pueden llevar, a ver de qué modo se pueden poner en la práctica. Pero es inevitable que también la burguesía santafesina, aquella que detenta el poder económico, sienta el patrimonio como tal, lo entienda como tal, y que si a partir de leyes claras y reglamentos claros y de ordenanzas claras puedan convivir de manera y tener una sinergia continua y perfecta. ¿Y entiendo que construir en boulevard en términos de plusvalía urbana es mucho más rentable que hacerlo en algunos otros espacios de crecimiento de la ciudad. Claro. Eso es así, pero también entiendo que las burguesías santafesinas deberían en ese sentido ponerse también a favor de nuestra propia historia de ciudad. Ahora, uno piensa que no debe ser tan difícil, no debe ser imposible. Estaba leyendo en esta semana que se hizo una nota que se está trabajando para poner en valor y restaurar lo que fue Harrods en Buenos Aires, sí. Allí en la esquina de Florida y creo que Córdoba, sí, bueno, sí, Córdoba, sí, creo que es Córdoba. Pegado a las Galerías Pacíficos. Sí. Es un edificio que durante mucho tiempo pasó abandonado y ahora se lo está restaurando, tratando de recuperar todo lo que pueda ser recuperable para ponerlo bajo las nuevas normas a lo que era el viejo Harrods. Uno en Santa Fe podría decir Gatti Chávez. Claro, Gatti Chávez. Sí, mira, sí, es una discusión que nos puede llevar mucho tiempo, pero Buenos Aires también ha tenido su historia acerca de qué forma se construyó la conciencia del patrimonio, esta idea de concientizar, de valorizar. Nosotros pensamos desde la facultad que la concientización se genera a partir de la escuela primaria del patrimonio. En esa dirección también estamos trabajando, no solamente desde la facultad, sino también desde el colegio, en generar en esos niveles de escolaridad una conciencia sobre el patrimonio, que es conciencia sobre tu historia. Pero la Ciudad de Buenos Aires también tiene una historia sobre el patrimonio, sobre la demolición. El acto de preservar es mantener con vida aquellos bienes que fueron parte de tu historia. Y se han demolido más de 100 casonas al estilo, sobre lo que era la avenida Alvear, al estilo de lo que serían la casa del gobernador. Con lo cual, si uno camina hoy por avenida Alvear, quedan solamente algunos edificios aislados que son parte de esa arquitectura que representa un estilo o un tiempo de la historia de la arquitectura argentina, que sabemos que la historia de la arquitectura argentina, como parte de la ciudad latinoamericana, se ha construido a partir de capas. Las arquitecturas coloniales, las prehispánicas, las arquitecturas coloniales, las arquitecturas liberales, después vienen las arquitecturas modernas, hasta la arquitectura contemporánea. Uno de los ejemplos que tenemos es el Correo Argentino. Hoy aún quizás no se lo mira en términos patrimoniales porque hay una distancia histórica diferente, pero nos preguntamos también qué pasa con el correo. Aquí. Claro. Bueno, claro. Estaba pensando eso que hablabas de que la burguesía debe hacerse cargo también, ¿no? Y apelando un poco a lo que planteaba Osvaldo, este fin de semana tuve la posibilidad de ir al Palacio Barolo, ahí en Buenos Aires, ¿no? Que recién en el 96, creo, lo declaran patrimonio. Sí. Pero bueno, ahí se metió el Estado y también la mano privada como para poder preservarlo, mantenerlo y hoy hacer
un punto turístico importante. Exacto. Para el interior y también para el exterior. Es que en parte también el patrimonio tiene este otro costado que tiene que ver con la industria del turismo, claro. Las máquinas del turismo, con lo cual en ese sentido, insisto, si existen normativas, existen ordenanzas que son absolutamente claras, esto que vos planteabas, que es una normativa del año 96 en Santa Fe, las obras que tenían más de 80 años son las que había que preservar, digamos, lo cual quedan afuera un montón de obras, claro. teniendo como categoría solo la cuestión temporal o solamente el elemento temporal, quedan afuera otras valoraciones que tienen que entrar en términos de calidades espaciales, tecnológicas, sistemas constructivos, parte de la memoria, etc. Entonces, esa ampliación es un poco, creo que va en esa dirección esta discusión acerca del inventario y de fundamentalmente actualizar categorías. Hay que actualizar categorías, no se puede trabajar con una ordenanza de 22 años. Claro. En ese sentido, la declaratoria, más allá de que el Barolo es un edificio emblemático de la Ciudad de Buenos Aires, la declaratoria de determinados bienes puntuales de una ciudad también en algún punto vienen decididas a partir del Estado, sea el Estado provincial o sea el Estado municipal. Creo que también el Estado provincial debiera ser un actor activo y no haber dejado pasar tanta cantidad de años en no recuperar la Casa de la Cultura, por ejemplo. Gervasio, gracias por estar esta noche con nosotros. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Interesante porque volvemos a tomar el tema de la memoria, como bien decía Gervasio, no solo debiera ser desde un solo enfoque, exacto, pero cómo la memoria vuelve a estar presente en este momento histórico que es tan importante rescatar. Establecemos aquí la primera pausa, estamos en Sin Ánimo de Polemizar, ya volvemos.